Buenos días. Estamos iniciando nuestro estudio acerca de la Biblia. Vamos en el número 9. Antes no estaba colocando esto y creo que nos va a hacer mucha falta. Entonces estoy tratando de marcar los títulos, no solamente en el en vivo, sino también en YouTube, y los estoy clasificando por estudios. En la mañana no estoy haciendo un estudio, en la mañana estoy haciendo una inspiración, una exhortación, una reflexión que es como la inspiración, y a las 10 de la mañana sí ya comienza el estudio. Es una enseñanza que es solamente de la Biblia. Las personas que no han leído nunca la Biblia, o que quieren leer la Biblia, o que estoy en la casa, entonces ahorita hay perritos y de todo. Entonces este estudio de la Biblia no es solamente para las personas que no han leído la Biblia nunca. Claro, si usted nunca ha leído la Biblia, pues qué bueno que nunca la haya leído y puede comenzar a leerla conforme a los títulos que he estado haciendo desde primera. Por ejemplo, la primera que habla la Biblia, ¿no? La Biblia contiene la palabra de Dios. Si uno se va a acercar a la Biblia, pues ¿cómo me acerco? No, pues lo primero sería, la Biblia contiene la palabra de Dios, sí, pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. Entonces así comienza uno como a acercarse. La segunda, la Biblia habla de Jesús. Sí, claro, entonces si va a buscar la Biblia, ¿qué va a encontrar? ¿De qué habla? Habla de Jesús. Y entonces, ¿cómo me voy a relacionar con la Biblia? No, pues como una persona viviente. O sea, la Biblia y yo, la Biblia me habla. La Biblia también hay que verla espiritualmente. La Biblia también nos da fe y nos da una fe verdadera, y también nos habla de Jesús, que vino a cumplir la profecía. La Biblia también habla de los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. La Biblia también habla que es de los testigos que hablan y testifican que Jesús vino según las Escrituras, y son los 4 evangelios, y luego Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia, y luego las cartas que están hablando de enseñando a la iglesia, que ya están testificando que sí era él, y están confirmando lo que Pablo, también habiendo sido judío, estaba como ya tratando de resumir o de interpretar el Antiguo Testamento. Entonces uno ya no debe interpretar las cartas, porque las cartas son la interpretación que nosotros necesitaríamos para avanzar mucho más rápido. Entonces en esta interpretación de la palabra que tiene Pablo, también pues él en sus tiempos encontró un problema, y por eso quiero comenzar diciendo esto. ¿Por qué? Porque ha sido en este momento que hemos tenido la dificultad, de congregarnos. Entonces puede estar pasando lo que el apóstol Pablo le dijo. Se me olvidó comenzar a grabar, ¿vio? Menos mal que no he comenzado. Lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que era el que le enseñaba, porque Pablo estaba discipulando a Timoteo. En el capítulo 2, en el versículo 14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual es para nada aprovecha, sino para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, que la gente va a decir: entonces a quién escuchamos, entonces no habrá seres piadosos, porque con esa confusión va a ser terrible. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y, otra cosa, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, que siguen a la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Pero dice que hay unos que engendran contiendas, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios
les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, este tipo de enseñanzas, en verdad, yo entiendo lo que el apóstol Pablo está diciendo, me siento como si fuera el discípulo que me está hablando a mí, y entonces cuando en el capítulo 4, cuando dice te agradezco, capítulo 4:1, porque también luego ustedes lean todo el capítulo, dice que dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Solamente disciernan los quienes son. Y en el capítulo 4 dice, ustedes terminan de leer, te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Qué quiere decir redarguye? Haga que la persona tenga como que conmueva, ¿sí? Que saque de por dentro si está bien o mal. Entonces redarguye, reprende, o sea, regañe si está haciendo mal a gente que no le gusta que la regañen, pero ¿qué hacemos? Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que, hermanos, yo estoy cumpliendo mi ministerio. Esto yo no lo hago por contienda, esto no lo hago por competencia, yo no pretendo ser el inteligente, y también quiero enseñarles con esto algo antes de comenzar la enseñanza o continuar haciendo las enseñanzas, que el apóstol Pablo a los Corintios también dijo lo siguiente. Capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de fulano, yo soy de fulano, yo soy de sutano y yo soy de Cristo. Entonces, ahí está hablando de los de ese tiempo, pero es que en este momento, no, pero usted es de tal iglesia, usted es de tal pastor, usted es mío, usted cómo va a estar escuchando. Mire, tenga libertad de escuchar lo que usted quiera. Yo les dije inclusive que ustedes podrían... ¿cómo le va a decir uno que no escucha otras enseñanzas? Con eso usted así puede comparar. Está muy bien, que tenga discernimiento para entender quién está bien, quién está mal, quién está desviado y quién no está desviado. Pero como se amontonarán enseñanzas y apartarán de la verdad a muchos, pues solamente digo, tenga cuidado. Pero yo no estoy reteniendo a nadie que tiene que estar conmigo o que tiene que ser de mi iglesia, porque no es mi iglesia, y eso es lo que aquí está diciendo Pablo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a fulano. Yo he bautizado a algunos, entre los que ustedes saben, aquí yo he bautizado, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, o sea, que no me pertenecen a mí. Uno se bautiza para ser de Jesús, para ser de Cristo. No se bautiza para pertenecer a alguien de este mundo. Usted no, el dueño suyo, usted fue comprado por precio de sangre. Y Jesucristo dijo, levantarán mi iglesia. Nosotros hemos levantado una iglesia que no me pertenece a mí, sino que por eso le pusimos no el nombre, sino que obedecimos a lo que el Señor dijo. Levantaré mi iglesia. Por eso usted encuentra que nuestra iglesia se llama Iglesia del Señor Jesús. Por obediencia a su mandamiento, dijimos, es la iglesia del Señor Jesús. Otros le pondrán otro tipo de nombre, yo no sé. No estoy juzgando a los demás y quiero que entienda que no estoy tratando ni de hacer divisiones, ni de tampoco llegar a pensar que son míos o no son míos. Si quiere cerrarlo para que no pase el perro. Entonces, no se trata de eso, no se trata de decir que si son míos, que si son de fulano o son de sutano, no. Entonces, ¿por qué? Dice, también bauticé a la familia de tal, pues no me envió
Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ese tipo de divisiones en el capítulo 3, está diciendo 3.1, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales? ¿Andáis como hombres si sois carnales? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy... ¿No sois carnales? Sí, claro, eso es una carnalidad. No piensen de quién son. Ustedes son de Cristo, y la palabra, si la palabra les enseña, está bien. Hay muchos hermanos de los que se congregan con nosotros, no solamente en Bucaramanga, sino también en otras ciudades y en otros países, que de pronto en este momento pues están cumpliendo un trabajo. Y entonces, como están trabajando, yo no estoy fiscalizando si están o no están viendo. Yo sé que las personas que quieren verlo y están ahorita ocupados, en el caso por ejemplo Lizzy, no puede estar sentada porque escuchándome, porque ya está trabajando. Y yo sé que Silvia de pronto sí está escuchando porque ella está cumpliendo una cuarentena, no una cuarentena, sino pues la cuarentena de todo el mundo, que como yo, ella también, y como muchos de ustedes están, y unos tienen la oportunidad de verlo en vivo, otros lo verán pues después ya grabado, cuando lleguen a sus casas, en la hora de descanso, lo compartirán con otras personas. Pero de eso se trata, mano, que no pensemos que soy del uno o soy del otro, sino que puedan decir esto: mire, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Es que cada uno puede mostrar su altura espiritual, entonces no se preocupen. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? ¿Yo? No, Dios. Y así que dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Quién le da crecimiento a usted? Dios. Usted puede escuchar 50 veces esto y de pronto no crece, porque esto no es esta no es una predicación, este es un estudio. Por las mañanas a las 6 de la mañana estoy haciendo una especie de devocional o de ¿cómo es que le llamo yo? Sí, como una reflexión de lo que está pasando, y más bien con la palabra el Señor me ayuda a atravesar esto y se lo quiero compartir a algunas personas. Esta es una reflexión como del momento, y el domingo es una predicación inspirada para guiar a toda la iglesia para que conozcan a Jesús y traiga el Evangelio. Dice 8: y el que planta, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme al Señor. Yo estoy haciendo para mi espíritu. Entonces, usted también cuando está predicando, usted está haciendo para su espíritu. Hasta el que enseña, hasta el que evangeliza, todo el que sirve, todos los que somos obreros del Señor, algún día recibirá la recompensa. Inclusive los que ayudan en la iglesia, sirviendo una forma, la otra, diezmando, inclusive ofrendando, orando, yendo a visitar a los enfermos. Todos son a Dios, el Señor le dio a cada uno conforme el don del Espíritu. Dice, conforme la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire a ver cómo sobreedifica. Si esta enseñanza le edifica o lo sobreedifica, pues hermanos, con toda mi generosidad y con todo mi amor lo estoy haciendo. No sientan ni que son míos, ni que son de otro, sino que ustedes han sido del Señor, comprados por el precio de sangre. Y esto, los que todavía no han entendido, han comenzado a leer la Biblia, solamente les puede ayudar a entrar en la Biblia como una forma más rápida, porque yo no estoy enseñando otra cosa acá, sino cómo se puede, eso es como un carro que al enseñar a uno a manejar, nunca lo ha manejado, y no, dónde está el cambio, y dónde están los frenos, y dónde está el clutch, y dónde entonces yo lo estoy diciendo es como dónde está cada cosa para que no se enrede y tenga un poquitico más de fluidez y pueda usted leer un poco más rápido, pero que el Señor le permita nacer de nuevo, que el Señor le permita crecer mucho, pues depende del interés que usted ponga a los estudios bíblicos, a la lectura de la Biblia, a la oración, y usted va a tener una respuesta como yo la he tenido. Si yo he crecido espiritualmente, no es porque uno hizo el otro, pues el Señor en su tiempo usó a uno, luego usó al otro, luego usó al otro, y así pues Dios me ha dado a mí el crecimiento, pero yo he tenido que hacer un esfuerzo en la lectura y en la oración, y también la dedicación de enseñar a otros. Entonces, hagamos lo mismo, no se sienta acorralado.
y les pido el favor que solamente pueda decir: Señor Jesús, yo soy tuyo, enséñame, sencillo. Y puede seguir usted en su iglesia, puede seguir congregándose, o si quiere congregar con nosotros por internet, o si está en Bucaramanga y lo quiere hacer, bienvenido, no se preocupen, no son míos, son del Señor. El Señor es vuestro pastor, yo solamente soy un instrumento del Señor para guiarlos a que lo encuentren a Él. Bien, dicho esto, ya puedo comenzar. Es una especie de semirreflexión, porque estoy viendo eso, que unos predican a Cristo por envidia, otros lo hacen por contienda, otros, bueno, cada uno haga como quiera. Pero ustedes, si no lo están predicando, solamente tengan la posición, no de tener como si fuera una prédica, que se sientan: ay, tan bonito que habla, ay, no. Esa no es la intención de esto. La intención de estos estudios es que usted pueda construir su vida de fe fundamentado en la palabra, porque fundamentado en la palabra usted va a tener una fe verdadera y usted va a conocer la verdad y va a ser libre. O sea que dedíquele tiempo a su vida espiritual, haciendo unos estudios un poquito con más fluidez y mucho más rápido, porque ahora están encontrando: la Biblia habla de Jesús, es que la fe no es eso, la fe es tener la palabra de Dios. Sí, todo eso estoy diciendo. Entonces eso va a ayudar a tener un mejor manejo de toda la Biblia, una mejor comprensión y un desarrollo mucho más rápido, para que su crecimiento sea corriendo. Bueno, entonces estábamos viendo ayer en el número 9, miramos que la Biblia estábamos hablando que Dios es espíritu, ¿no? Que toda la palabra de Dios es espíritu, y el Señor Jesucristo dijo que nadie comprendía por qué decía: como mi carne y beba mi sangre. Entonces, qué cosa tan difícil de entender eso. No, ¿quién podrá escuchar esto? Entonces dijo, inclusive el Señor les dijo: ustedes también se quieren ir. Mire, Juan, porque los que no comprenden, pues finalmente de pronto hasta se van, ¿sí? Dijo en el capítulo 6, Juan capítulo 6, del versículo 62, dice: pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, como no entendían. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Él no dijo: no se vayan, no, ¿se quieren ir? Ahí está el camino. O sea, si no, pase, está hablando de fe, pase, o sea, no vea esta enseñanza, porque esta enseñanza es para las personas que quieren aprender la Biblia, para mejorar, para nacer de nuevo, para compartir la vida espiritual, para ser un poquito mejor, para tener una relación con Dios a través de la Biblia. Pero dijo, entonces le respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he dicho que yo no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. O sea, el Señor sabe inclusive quién está delante de él, entonces no se preocupen. Nosotros cumplamos el ministerio, yo cumplo el ministerio, y quiero que ustedes también crezcan juntamente conmigo, entendiendo que la palabra de Dios es espíritu, que en el Antiguo Testamento la ley también es la palabra que es espíritu. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. ¿Cómo se sabe que es espíritu? Porque la trajeron los ángeles. ¿Sí? O sea que esta ley, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se le llamaba la ley, la anunció Moisés, pero la trajeron los ángeles, que son servidores espirituales, y que como los ángeles nunca pueden decirle a Dios Padre, como dice Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo?
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Porque qué felicidad uno poder tener una relación con Dios como Padre. Pues un ungido es una persona que participa de la naturaleza de Dios y puede llamar a Dios Padre, mientras que los ángeles jamás podrían decirle a Dios Padre. Nunca un ángel le puede decir a Dios Padre, y nunca Dios le diría a un ángel, mi hijo eres tú. Nunca. Son siervos espirituales, son espíritus, y como ellos trajeron la Biblia, como lo estudiamos ayer, estamos avanzando y uniendo con lo de ayer, Gálatas capítulo 3, para los que de pronto no estuvieron en la clase ayer, pero igual yo siempre estoy recordándoles, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, hasta que viniese Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Es decir, que Dios ordenó, Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los ángeles, pero los ángeles son espíritus y esos son siervos, pero de todas maneras la ley vino por medio de Moisés, y por eso el Antiguo Testamento parece como temible. ¿Por qué es temible? Porque por medio del Antiguo Testamento se conoció el nombre de Jehová, pero es que Jehová, ¿sí? Con ese nombre no hubo salvación, con ese nombre no hubo entrega de Espíritu Santo, no se entregó el Espíritu Santo, no hubo perdón de los pecados. Es decir, que la ley tiene una debilidad. Es muy buena, es muy justa y es muy santa. Es decir, hace que la gente se vuelva santa, hace que la gente se vea como justa, hace que la gente tenga una vida correcta, que la apariencia de su carne sea muy buena, pero tiene la debilidad que no salva, que no da gracia, que no tiene promesa de llamar a Dios Padre. De hecho, de los del Antiguo Testamento, el más grande de todos los que han nacido de mujer fue Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él llegó a conocer y a ver, a presentar a Jesús, que hablaba del Antiguo Testamento, que nadie lo había visto, que las escrituras decían que vendrá según la ley y vendrá según la promesa, pero Juan el Bautista fue el que lo presentó y dijo, él es. Pero él, aunque es el más grande del Antiguo Testamento, en el reino de los cielos, o sea, en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesucristo, el más pequeño, el más tontico, el más, como el que menos ha estudiado de ustedes, el que es más pequeño, pues muy grandioso, que usted crezca espiritualmente para que el Señor lo use en el milenio muchísimo, ¿no? Que usted pueda servirle mejor desde ya. Pero cuando hay gente que solamente recibió la salvación, recibió la gracia, creció un poquito, bueno, fue como de los chiquitos. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Porque el más pequeño en el reino de los cielos puede decirle a Dios Padre. Papá, papá. Puede ser hasta un niño que nació como tontico. Hay personas que nacen con niños que tienen problemas y tienen unas grandes empresas, y de pronto, teniendo grandes empresas, ponen un gran gerente, pero ese gerente nunca le va a poder decir al dueño papá, mientras que el hijo, que tiene de pronto un problema de discapacidad, le va a decir papá. ¿Por qué? Porque el más pequeño, no estoy hablando porque alguien sea así, sino quiero decir es que hasta el que no sabe hablar la palabra con tanta fluidez, que también puede llamar a Dios solamente papá, es más grande que Juan el Bautista, es considerado. Entonces nosotros necesitamos entender por qué, si el Nuevo Testamento no hace que seamos hijos, el Nuevo Testamento sí. Entonces Juan capítulo 1 dice, en el principio, está hablando Juan acerca de Jesús, dice, en el principio era el verbo, o sea la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que la palabra que creó todas las cosas, que creó hasta nosotros mismos a su imagen y semejanza, él tiene un propósito de habernos creado, y es que algún día llegáramos a ser a su imagen. Pero para que nosotros viéramos
que verdaderamente él nos ve que somos su imagen, pero todavía no ha sido perfeccionada, la única forma de llegar a ser como Él es verlo, conocerlo y ser iguales a Él. Entonces la palabra que trae Jesús es muy diferente. ¿Por qué? Porque en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el mediador del Antiguo Testamento son siervos que hacen formar un pensamiento de siervos, esclavos para confesar solamente que son pecadores. Todo el propósito del Antiguo Testamento es que hace confesar que nosotros somos pecadores y también nos enseña a conocer a Dios, a temerle a Dios, a servirle a Dios cuando Él se ha manifestado. Cuando Él se manifieste ya la gente está entrenada, porque la ley sirve para formar el temor, el respeto y la enseñanza. Por eso Pablo, cuando está enseñando al apóstol, al obispo que llegó a ser el pastor, Timoteo, entonces le dijo: reprende, exhorta, enseña con toda autoridad, nadie menosprecia su juventud. Entonces, ¿por qué? Porque es que hay que tener cierta severidad también en el Nuevo Testamento. Hay personas que no les gusta que los regañen. Pues, ay, pero si Dios es amor, el pastor, ¿por qué me regaña? ¿Por qué me reprende? ¿Por qué me redarguye? Porque así es la enseñanza, porque es que nosotros tenemos que corregir todo lo malo que está formado en nosotros, pero ya cuando somos hijos de Dios. Ahora, dice, hablando de Jesús, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 11, hablando de Jesús, dice: vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Escuche. Yo una vez estuve en una enseñanza con un pastor que estaba hablando de este versículo y duró como más de media hora hablando que los suyos, que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y que por qué si él venía a los suyos, entonces por qué los suyos no le recibieron. No, cuando no se entiende la voluntad de Dios, entonces se le agrega esa S para decir que vino a los suyos, pero él vino fue a lo que tenía que venir, a obedecer al Padre, para obedecerle hasta la muerte y muerte de cruz, y los suyos, que eran los que debían reconocerlo, no le recibieron, no aceptaron. Entonces, lo suyo quiere decir que venía a tomar su reino, él venía a deshacer las obras del diablo, y él venía a rescatar a los que creyeran en él. Los que no crean en él, pues, tienen libertad de seguir su destino. Por eso este estudio, vuelvo y lo repito, es para los que sí quieren verdaderamente seguirle. O sea, como Él vino a lo que Él tenía que venir, y solamente se salvan es por gracia y por la fe. Entonces ahorita vamos a mirar cómo es esta formación en el Nuevo Testamento, que ayer dije, no, mejor no lo voy a enseñar, voy a dejar para mañana porque también es un poquito más larga. Entonces la palabra de Jesús dice, entonces dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, cosas que los ángeles no pueden hacer. Así que nosotros no éramos hijos de Dios. Claro que no. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es decir, ¿por qué no aceptan la palabra? Es que creer en Jesús no es solamente creer en su nombre, que el nombre quiere decir Dios con nosotros, sino creer a la palabra que Él nos dio. Entonces en el Antiguo Testamento nos dio la ley, ¿sí?, para que nosotros nos acercáramos a Jesús, para que nosotros fuéramos a Jesús con la actitud de pecadores. Y si nosotros creemos, dice, nosotros sí, en el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, él vino a los suyos, y acuérdense que no lo aceptaron, lo rechazaron, dijo, no queremos que él reine sobre nosotros. Entonces el Señor murió fuera de Jerusalén para que todo el mundo, la salvación ya fuera para todo el mundo, y dejó a todo el mundo bajo pecado, tanto los que estaban buscándolo según la ley, como nosotros que estábamos perdidos. Y los que buscándolo a tientas lo encontramos. Entonces, a los que recibimos su palabra, creyendo en su nombre, nos da potestad de ser hechos hijos de ser hechos, nos da la potestad de ser hechos, es decir, es un poder que viene de Dios, que no depende, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que el Antiguo Testamento, con la doctrina y con la ley, se forman siervos de la ley que sirven para anunciar que somos pecadores. Si usted permanece bajo la ley, es como si usted permaneciera en pecado.
Y hay personas que creen en Jesucristo, pero viven bajo la ley. Y yo les digo es que hay que permanecer bajo la gracia. La ley es muy buena. La ley, mejor dicho, el evangelio sin ley no es evangelio. Porque para que sea una buena noticia, que el evangelio quiere ser una buena noticia, tiene que rescatar, tiene que traer algo bueno nuevo. Traigo buenas nuevas, que aunque ustedes son pecadores, ya se manifestó lo que dijo el ángel, dijo que os doy buenas nuevas, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Lucas capítulo, creo que es 1, bueno, Juanita Lordica lo busca y lo apunta. No lo vamos a leer ahora porque nos coge el tiempo muchísimo. Entonces fue anunciado como el que nos salva del pecado. En Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? 21, sí. Mateo 1, 21. Y pondrás por nombre, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces cuando la gente cree en su nombre, está creyendo que Él es Dios, que está con nosotros, que vino con nosotros, que tabernaculizó con nosotros, y que las palabras que Él da son palabras que son espíritu para dar una vida nueva, creados en Cristo Jesús para llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué salen de la ley? Siervos. Abraham, Isaac y Jacob se levantarán en la resurrección como siervos. Todos los del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento que aparecen en Hebreos capítulo 11, son justos que participaron para ayudar, digámoslo así, para la manifestación de Jesucristo, que conocieron la voluntad de Dios, que algún día vendría el Cristo, y todos ellos recibieron persecuciones, murieron a espada, para dar testimonio que Dios es real, que Dios es viviente, que Dios los va a castigar, que va a haber un día del juicio, pero que también vendrá un Salvador, que esperen que va a venir el Cristo. Entonces todos ellos aparecen como en el hall de la fama, en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Y nosotros qué? Nosotros tendremos que aparecer en el hall de la envidia. ¿Por qué? Porque muchos van a envidiar porque los primeros, los que vinieron primero, van a ser postreros a nosotros. Y nosotros que vinimos después de la venida de Jesucristo, vamos a llegar primero, vamos a llegar en primera clase, llegaremos a ser hechos hijos de Dios. Entonces el Nuevo Testamento, por eso como que la conexión con la Biblia cambia un poco. ¿Por qué? Porque Dios en la primera manifestación de su Hijo Jesucristo, nos está dando la oportunidad para que escuchemos nuevamente la palabra, que como Adán había desobedecido y por eso dijo, murió y se alejó de Dios y cada uno cogió por su camino. Entonces el Señor Dios cargó en él el pecado de todos nosotros para congregar al frente de su cruz, al frente de él, que viéramos la obra de la gracia de Dios, que es el propósito de la palabra, que es verdad. Ahora, en el Nuevo Testamento estábamos leyendo, estamos bien. Si hay alguna pregunta sobre el tema, si está quedando bien entendido, por favor entiendo. Si no entiende, entonces escríbame más tarde por WhatsApp. Oiga, no entendí esto y yo mañana vuelvo a tocar el tema. ¿Qué les estaba diciendo antes? Se me fue por estarle diciendo eso. Bueno, en el Nuevo Testamento derrama la gracia y es la verdad. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, los que estaban con el Antiguo Testamento, que ya habían creído que él era el Cristo y que su palabra era buena. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres o estar en la verdad quiere decir es que las palabras que Jesús trae son las palabras que vienen de Dios Padre. No es las palabras de Dios enviadas por medio de los ángeles, sino ya las palabras de Dios que nos forman o que nos está dando la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Son palabras que son espirituales. Juan capítulo 12, versículo 44. Juan 12, 44. Jesús clamó a grito, a pulmón herido, como se dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve,
ve al que me envió. Es decir, que a través de Jesús estamos viendo la obra de Dios que no podía revelarse y nosotros lo podemos ver, pero que, otro día voy a hablar acerca de la Trinidad, pero que Dios se hizo hombre para poderse acercar al hombre y nosotros le conociéramos a él. O sea que Dios se hizo visible a través de su Hijo, que tiene su propia naturaleza, que es Hijo de Dios, que su carne y su sangre no son de este mundo, y que Él venía, y al venir pues nos quiere derramar su gracia, hacernos el favor de deshacer las obras del diablo, liberarnos de él, como el león, como pelea por la presa, así también Él quiere como arrebatarle la presa a la hiena que se está devorando, como el león de Judá. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, no esté. ¿Por qué Jesús dijo que mi reino no es de este mundo? Porque en las tinieblas no hay verdad ni hay vida. Él no amaba este mundo. Él dijo, para que no permanezca en tinieblas, quiere decir que no quede aquí como los ojos oscurecidos, porque el diablo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4 creo que es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación de que Él es mi Hijo, que quita de nuestro velo que Jesús no es un profeta, que Jesús no es uno más de los que están en el hall de la fama, sino que verdaderamente Él es el esperado por toda la humanidad, el que tiene la misma naturaleza de Dios, que su cuerpo y su carne no son de María, sino que vienen de la eternidad, y la palabra que viene de la eternidad se hizo carne y estuvo con nosotros y nos dio palabras de vida que darnos, que no son las palabras de Dios, sino las palabras del Padre puestas en la boca del Hijo, que formarían nuestra forma de pensar como hijos, no como siervos. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Bien, dice 8. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por... Bueno, ¿por qué dice eso? Porque en el día postrero se va a dar cuenta si fue hijo o no fue hijo de Dios. Usted no es... Usted mismo juzgue usted. Le dije y no creyó. Entonces la palabra que he hablado le juzgará. ¿Por qué? Porque ahorita, si Él no hubiera dicho nada, nosotros no tendríamos pecado. Pero como Él habló, ahora sí puede haber pecado, un pecado verdadero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, que las palabras que salen de Jesús son palabras que alientan, o sea, son palabras espirituales que entran a nosotros y nos dan una vida para formarnos como hijos de Dios. Pero para formarnos como hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que tener el proceso espiritual. El proceso espiritual es que estábamos en Adán y nos fue dada la ley ya después a los judíos, pero nosotros aceptamos y profundizamos un poquito mejor y entendimos que somos pecados. Nosotros sabemos que somos pecados sin ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, y la conciencia nos dice qué es bueno y qué es malo. Entonces, si nosotros estamos en Adán, cuando Adán murió, pues todos estábamos muertos, quiere decir, estábamos lejos de la presencia de Dios. Nosotros no podíamos sino estar con nuestro espíritu en tinieblas, ensombrecido. Pero cuando llega la palabra y nos ilumina, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Si yo estoy en la palabra, si ya recibo el evangelio, ¿para qué me quedo aquí en Adán? Entonces me bautizo para cambiar esta naturaleza, para enterrar el pasado y la oscuridad y decir que yo ahorita voy a estar unido con Cristo. Entonces sale el agua, ¿y dónde se encuentra ahora? Se encuentra en Cristo. Cuando usted recibe la palabra del Señor acá, cuando usted recibe la palabra, usted se vuelve, eso es lo que quiere decir que usted cree en Jesús. Es decir, que usted estando en Él, recibe la palabra, le obedece a esa palabra, acepta esa palabra, para que su forma de pensar cambie como la de un hijo de Dios. Por eso a veces me da risa cuando la gente dice, es que yo estoy promoviendo que la gente pueda hacer lo que quiera, que entonces como yo digo que no está bajo la ley, que entonces... No. Escuche, si ya aprendió que la ley, que esto no se debe hacer, ¿para qué lo hace ya siendo un hijo de Dios? Es que es tonto, ¿no les parece a ustedes? Si aquí condenaba porque era adulterio, ¿sí? Si aquí condenaba porque mataba, porque robaba, porque todo lo malo que hacía, y se siente un pecador, y con temor
usted fue a Cristo y le pidió perdón por los pecados. Entonces, ¿qué razón tiene de hacerlo acá? Aquí lo hacía por la ley, porque era una obligación. Es como la gente que está en una iglesia y va a la iglesia porque le toca. Qué esclavitud, hermano, perdóneme. Pero qué esclavitud si usted va a la iglesia porque le toca, porque llaman lista, porque si no, entonces el pastor se pone bravo si no va. Más bien el pastor debería preocuparse si usted no está y llamarlo, oiga, pero ¿cómo está? Cuando una persona no va, es que está enfermando espiritualmente. Pero también sé que el Salmo número 1 dice ¿cómo es? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. O sea, que tiene vida. Pero cuando una persona se aleja y no medita en la palabra, necesariamente se sale, se cae como una hoja seca y se muere, y luego queda dispuesto a morir. Eso lo dijo el Señor en Juan capítulo 15, que todo pámpano que en mí no permanece se secará y morirá. Entonces yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, todo pámpano que en mí da fruto, entonces lo poda para que lleve más fruto. O sea, le va quitando más cosas malas y le comienza a sembrar la palabra, que es una palabra de verdad, que es una palabra que es por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la verdad? La verdad quiere decir la revelación por el Espíritu Santo. La palabra revelada es la verdad. La palabra que es dada por los hombres no es la verdad, es religión. Yo he tenido mucha palabra en revelación, entonces ya entiendo, el Espíritu Santo me dijo, me convenció, me ayudó a creer esto, y ahora esa palabra está en mi espíritu, es la verdad. ¿Por qué? Porque viene dada por el Espíritu Santo. No me lo reveló ni carne ni sangre, sino que yo andando, predicando un día con una amiga que le estaba predicando el evangelio por teléfono, el Señor me dijo, es que la sangre de Jesús es la sangre verdadera, y yo mismo diciéndolo no lo podía creer. O sea, yo entendía que, inclusive cuando haga la enseñanza acerca de la sangre, ustedes van a entender un poquito mejor. Yo entendía que la sangre de Jesucristo se había derramada, pero yo no había entendido que la sangre de Jesús era verdadera. Pero cuando llegó el testimonio de Dios a mi espíritu, que es verdadera, ese día fui muy feliz, porque es una palabra que trae gozo y yo quiero compartírsela a todo el mundo. Cuando entendí que yo estoy en Cristo, cuando entendí que Jesús es el Hijo de Dios, y así muchas palabras que han sido reveladas por el Espíritu Santo son la verdad. Y aparte de eso, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos predicando, si predicamos bien, si enseñamos bien, pues vamos a ser discípulos que amen a Jesús, porque el evangelio es apoyado por la ley. Es decir, que la base del evangelio, para el evangelio, es la ley, ¿sí? No se puede nacer de nuevo si no se confiesa que es pecador. Entonces, cuando se confiesa que es pecador, se bautiza y continúa bajo la ley, está en sombra, está en tiniebla, está juzgando a los demás. Entonces se vuelven carnales, comienzan a decir, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo no me congrego en esta iglesia. No. Cuando usted entierra su pasado, de allí usted salta y entra a tener una vida nueva en Cristo. Sus palabras, su lenguaje, su forma de ser comienza a ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Pablo, como estuvo prisionero en la cárcel, hablaba que mire, que no hagan esto, que si hagan esto, que ustedes son carnales, porque como él no iba presencialmente, entonces tenía que mandar cartas, pero si no podría poner las manos sobre los enfermos, y su ministerio hubiera sido más grandioso, también sanando a los enfermos como lo hizo y lo mostró en Hechos de los Apóstoles. Él sanó gente, había gente que lo tocaba y la gente se sanaba. Pedro también pasaba y nomás tocando la sombra de él, la gente se sanaba, porque el poder espiritual que tenían cuando Jesucristo los llenó del Espíritu Santo era muy potente. Pero cuando Pablo fue arrestado, ya no podía llevar ese ministerio. Entonces le tocó fue comenzar a explicar, bueno, ¿cómo les digo ya que tienen el Espíritu Santo? Que por favor no contristen al Espíritu Santo, que ustedes hagan frutos, que ustedes no se peleen, que cómo así que usted se casó con la mujer de fulano, que usted estuvo con la esposa de su papá, que mejor dicho, eso era una batalla muy carnales. La gente que vive todavía con los deseos de la carne, hasta piensan todavía, ¿será que si hago esto me salvo? ¿Será que esto me hago? Pero es que, mire, cuando usted cumple la ley estando acá, lo hace con temor y con miedo, porque piensa que se pierde, porque sabe que de pronto viene juicio. Pero estando acá, lo hace como fruto del amor. Las personas que han sido renovadas, la actitud cambia completamente porque sabe que fue perdonado todo lo que yo había hecho.
Se bautiza, entierra todo su pasado y ya no quiere volver a hacer nada malo. Pero si usted comete algo malo, pues tiene un abogado, Jesucristo. Se sentó a la diestra del Padre y dice: Señor, yo todavía tengo esta carnalidad, perdóname. ¿Sí? Nosotros tenemos un Redentor, un Salvador que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros de día y de noche ante el Padre. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No con eso estoy diciendo que usted es libre para hacer lo que quiera. No, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejo dominar por ello. ¿Por qué? Porque yo estoy formando dentro de mí, o Dios quiere formar dentro de mí, en mi crecimiento espiritual, alguien a la imagen de Cristo, porque ya no vivo yo. ¿Quién es el que está viendo? Cristo vive en mí. La naturaleza nueva está viviendo en mí. Entonces yo ya no cometo el pecado como fruto. Por eso yo en la iglesia nunca estoy mirando con los ojos grandes, mirando a ver quién comete el pecado, sino yo estoy mirando quién ha recibido la fe y quién no ha recibido la fe, porque como todo es carnal, me toca predicarle más para que crezca espiritualmente y no esté juzgando a los demás y chismoseando del uno y del otro. Pero yo no digo que no haga eso, sino que le estoy enseñando que sirva por la gracia, que ame, no juzgue, no condene y no será condenado, no juzgue y no será juzgado. Con la vara que mide será medido. Por eso a veces todo este tipo de enseñanzas se prestan, y por eso hablé a esto antes, porque se presta para que haya división entre uno y el otro. Pero es que él está diciendo, yo no contiendo con ese tipo de cosas. Si no he entendido la verdad, está bien, sigo, ¿sí? Pero yo le sugiero, ore, lea, estudie y que sea el Espíritu Santo que le revele si esto es verdad o no es la verdad. El hecho, si nosotros vamos a leer la Biblia, ya los que hemos nacido de nuevo, ya hemos crecido espiritualmente, estamos, cuando dice que yo creo en Jesús, quiere decir es que yo estoy ya en Él, y toda la palabra que Él me da, yo la estoy obedeciendo, porque es que creer y no obedecer es peor que la incredulidad, es peor que la idolatría. Las personas que no obedecen son como idólatras, que van y dicen: Señor, yo y como piensan que le están hablando a una imagen que no ven, ni oyen, ni escucha, entonces da la espalda y hace lo que quiera después. Y no hubo ningún juicio inmediatamente, entonces piensan que puede hacer igual con Dios. Dios examina, fíjese lo que le pasó a Ananías y Zafira. ¿Piensan que puedan engañar al Espíritu Santo? No. Nosotros no somos idólatras, tenemos un Dios que es viviente y un sumo sacerdote que se sentó a interceder por nosotros a la diestra de la majestad en las alturas, constituido por el Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, para que intercediera por nosotros. Porque el diablo está atacando de día y de noche, acusándonos, y usa instrumentos que nos quieren volver otra vez a hacer a la ley, porque como todavía tenemos unos carnalidades y otros de pronto no han nacido de nuevo, y a la iglesia llega de todo, el que no ha nacido de nuevo, los carnales, los espirituales, es una contienda. Eso es como ahorita en tiempos de estar todos, hay pelea el uno, que qué canal veo, que yo no veo este canal, que por qué me pone la música que a mí no me gusta, que baje el volumen, que a mí me gusta comer. Eso es un problema. Si en la casa hay tantos problemas, ¿cómo será en la iglesia? Usted se imagina la paciencia que tiene uno que tener como pastor, que uno le dice una cosa, que mire que ya es de otro tratando, mire por favor, no haga así, mire, no estoy diciendo eso, no ponga palabras, ¿sí? Que no diga, no, yo no he dicho eso, mire, yo dije esto, con toda paciencia, enseñando, como el apóstol le dijo a Timoteo, con paciencia, pero también reprende, regaña, exhorta, corrige lo que hay que corregir. Nadie menosprecie. ¿Por qué? Porque si los obreros de Dios somos aprobados por el Espíritu Santo y se nos concede conocer los misterios de Cristo, pues bueno para los que se congregan con nosotros, y los que no, pues sencillamente pues tomen su camino, no tienen ningún problema, cambien de canal y vean la Biblia como quiera. Es que nadie está obligado ni a quedarse en esta, ni a quedarse en la otra, sino cada uno tiene que tener es como el esfuerzo de entrar en la Biblia para acabar con su ignorancia, porque es que el diablo lo que aprovecha es la ignorancia. Como se van a amontonar una cantidad de enseñadores, como Pablo le dijo a Timoteo, que en los postreros tiempos habrá burladores que saben, entonces unos lo hacen para ganar plata, otros para decir que tengo 1000 miembros en la iglesia. ¿Acaso Dios se impresionó porque Noé solamente iban 8 personas y murió una cantidad de gente? Mire, si a la iglesia va una persona, por esa persona yo predico. Porque el Señor, habiendo multitud de gente, solamente escogió a 12, y entre los 12 había uno, dijo que yo no los escogí a los 12 y uno de ustedes es diablo. Y él dijo que permaneciera ahí. Y yo sé que en la iglesia, hay muchas iglesias, hay carnales, hay pasionales, pero hay que crecer espiritualmente para llegar a ser formados por la palabra de Dios, estando en Cristo, a obedecer su palabra. Si nosotros obedecemos su mandamiento, lo que hacemos es enseñar a otros. Mire, dijo, por tanto, y predicad a todo el mundo, enséñales, predique.
Vayan y predican a toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué es el temor que me da a mí como predicador, como servidor del Señor? Que un día la inspiración se me acabe. Ese sería... Yo tendría que arrepentirme mucho si el Señor no me permite a mí ser luz en medio de las tinieblas. Que las palabras que salgan de mí no sean para orientar, sino para traer división entre los hermanos. Yo no entro a la Biblia, al internet, ay, es que este está haciendo, uy, que ¿para qué? ¿Para qué? Yo digo, no, ¿para qué? Estoy subiendo lo que sé, enseño lo que sé, y cada uno escoja. Escudriñarlo todo, escoja lo bueno y desecha lo malo. Es mi posición bíblica. Usted también haga como usted quiera, hermano. Pero en verdad, deseo que el Señor, con esta enseñanza, haya tenido misericordia de más personas, haya derramado de su gracia y también les dé paz en su espíritu. A las 4 de la tarde vamos a adelantar un estudio para personas que quieren aprender a evangelizar, que quieren ayudar a salir a la gente de la ley, entendiendo ya todo esto. Todo es como un conjunto, ¿no? Para que podamos ser libres, para que podamos llamar a Dios Padre, para que podamos tener paz en nuestro espíritu. Es que estamos enseñando lo que el Espíritu Santo dijo al Señor que venía a enseñar. Cuando Él venga, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ustedes van a permanecer bajo la ley, y yo quiero que ustedes salgan de la ley. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, los va a convencer de pecado, ¿sí? De pecado por cuanto no creen en mí. La angustia del Señor es podernos hacer libres de la ley del pecado. Para terminar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a tomar otra vez mi... tú vas a tenerlo acá. Con Romanos capítulo 8, con esto va usted a entender Romanos capítulo 8. Dice, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo dijo? ¿Ninguna? ¿O una? Sí, falta. Es que usted no se ha arrepentido de tal pecado. Entonces usted, como usted cometió tal cosa, entonces usted está... No condene y no será condenado. No juzgue y no será juzgado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los justos del Nuevo Testamento somos los que hemos justificados por la fe. Me falta un versículo más. Acuérdenme. ¿Sí? Romanos capítulo 3, 21. ¿Me acuerdas ahorita que termina Romanos 8? ¿Me acuerdas? Si no se me olvida. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley... Escuche, la ley del Espíritu de vida es una nueva ley. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley de Jesús, o sea que Jesús abdica la ley. Es una ley del Espíritu de vida, quiere decir, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios es ley. Toda la palabra de Dios es ley. Toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento es ley. En el Antiguo Testamento nos dio la ley para que confiese que es pecado, y en el Nuevo Testamento nos dio la ley para llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero es ley, o sea, es ordenanza de Dios, es lo que Dios mandó. Entonces dice, una va a liberar a la otra, porque la ley que trajeron los ángeles no es superior a la ley que trajo el Hijo. La ley que trajeron los ángeles es para condenación, por eso ellos no pueden perdonar. Por eso dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley solamente muestra que soy un pecador y que nos juzga, y que eso es la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea acá, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia que es por la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted comienza a vivir para su Espíritu, usted está cumpliendo bien. ¿Por qué? Porque estando en su Espíritu y viviendo para su Espíritu, se puede arrepentir de las cosas que antes hacía la carne. Porque usted está abandonando, pero eso es como la persona que tiene un tigre en la casa y le puede romper los colmillos para que no muerda, le puede cortar las uñas, pero las rayas no se las puede borrar por más que lo peluquee. Hay una naturaleza innata que es el deseo de comer. Entonces por eso nosotros necesitamos, por eso hablaba de los 3 pecados, porque uno es el esencial, ¿sí? Uno es el original, que ya el original lo vencimos estando en Cristo para dar vida. El segundo es el esencial, que es hasta el día de nuestra muerte, y el de conducta, que lo hacemos para que mi espíritu avance y para que la obra de Dios avance. Y lo hacemos ya por gracia, no por obligación, no por miedo, sino por amor a los demás, porque aquí es por amor, aquí es por obligación.
A la gente que lo hace todavía es porque no ha recibido el amor, no ha recibido la gracia, entonces todavía está viviendo acá, pero quiere todavía acá. Le va a pasar lo de los judíos que estando en el desierto y perteneciendo al Señor, dependiendo de la palabra, que Él dijo, coman mi carne y mi sangre, eso es muy poquito, entonces se vuelven más bien a Egipto, quieren volver a vivir por la carne en vez de vivir por su espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Es que tú eres de Pablo, no, yo soy de Apolo, es que yo soy de acá, todo carnal. ¿A quién le pertenezco? ¿De quién soy? ¿Para dónde me voy? ¿Para allí o para acá? Eso es carnal. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Para quién es esto? Para los que somos cristianos. Esto no es para el incrédulo. Claro, los incrédulos que se ocupan de la carne y nunca han pensado ese espíritu, pues también les serviría. Pero está hablando, es ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Es una palabra para los cristianos, para que no vivan bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa ha sido siempre la lucha de Pablo, que él estuvo bajo la ley. Por eso le escribió a los romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque es que la ley de Dios no se sujeta a la ley del espíritu de vida. Entonces unos quieren formar su carne muy bonita, muy perfumada, muy buena presentación, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Quiere morir? ¿Quiere morir? Eso no se lo dice a uno que está muerto, uno se lo dice a la persona que tiene vida. ¿Quiere morir? Aléjese. ¿Quiere morir? No viva para su espíritu. Siga viviendo para la carne. Adultere, fornique, robe y viva para la carne. A ver qué le pasa. ¿Quiere morir? Esa es su decisión. Yo no lo voy a juzgar. Yo no voy a decirle a la iglesia que usted está haciendo. Yo le estoy diciendo es que si usted vive conforme a la carne, morirá. Pero sí, usted verá. Además, la ley se cumplirá porque la ley de Dios se cumple, entonces a la gente le comienza a ir mal por las cosas de la carne, y como la ley de la carne, entonces a la carne le comienza a ir mal y piensa que le está yendo mal. Como está viviendo para la carne, no para su espíritu, dice que Dios me abandonó, que Dios hizo eso, que de pronto está bravo conmigo, entonces que perdí hasta la salvación. De pronto no pierda la salvación, podría llegar a morir, y podría llegar a perder su salvación por ocuparse de la carne, no por ocuparse de su espíritu. Hay que crecer espiritualmente, pues no haber recibido, porque todos los que son guiados por el espíritu, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por su espíritu hace morir los deseos de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque nosotros estamos formando en nosotros es un espíritu nuevo, que es el espíritu de Dios. Último versículo. Romanos capítulo 3, versículo 21, y aquí vamos a terminar. Ya llevamos una hora. Ay, vio, es que se pasa rápido el tiempo. Después ustedes comparten, enseñan, estudien. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de Jesucristo para todo aquel que en él cree. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda totalmente excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Quiere decir que todo esto ahorita es ley, que es igual a fe. ¿Sí? Hay una nueva ley, y si usted tiene fe, si usted tiene la palabra, si usted cree en Él, usted está obedeciendo a la ley de Dios, que es la fe, tener fe en Jesucristo, creerle a Él, obedecerle a Él y ser formado como un hijo de Dios. La ley, si usted vive bajo la ley de Moisés, pero no bajo la ley de la fe, está siempre bajo condenación. Si usted está siempre bajo la ley, siempre lo acompaña la gracia. Por eso siempre estoy diciendo misericordia, gracia y paz.
Así que vamos a terminar orando. Padre nuestro, espero que este estudio haya sido de mucha bendición para usted en su crecimiento espiritual. Y si usted está llevando un grupo de líderes, o sea, el Señor lo ha puesto para que guíe a otras ovejas, o usted está apenas aprendiendo, pues todo estudio le va a servir. Yo sé que de pronto, si no ha comenzado a leer la Biblia, comienza el estudio en el número 1. Y cuando llega acá, usted ya ha crecido bastante, solamente que está andando más rápido, porque este estudio es muy bueno. Debería ser uno por lo menos cada mes. Pero bueno, el Señor me ha concedido hacerlo diariamente para poder tener una base bíblica, un fundamento, que si alguien quiere decir, enséñame, entra a YouTube, allí generosamente he enseñado todas estas cosas. Hay mucho para hablar, pero el Señor me ha concedido estos temas. Que el Señor nos guíe, que el Señor me inspire, que el Señor use mis labios, que use mi vida. De pronto voy a subir un video de cómo hago yo como armando todo mi estudio. Y le dije a Juliana, hazme favor, hazme eso. El día del Señor usted también haga de pronto un videito y nos sirve y nos comparte cómo está llevando su vida de fe. A mí cómo me alegraría verlos. Me hace sentir que estamos cerquita uno del otro. No es un llamado a lista, solamente quiero sentirlo cerca y que ustedes también me sientan cerca. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén.